Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre Punta Catalina y la importancia que ella tiene para el sistema eléctrico de la República Dominicana y tenemos la muy grata y honrosa presencia en el programa del ingeniero José Moreno San Juan y de los economistas Leslie Martínez y Rafael Espinal. La pregunta que mucha gente se hace y recibe una serie de preguntas que a veces no tienen, de respuestas que a veces, muchas veces no se corresponden con la realidad, es si la decisión de construir esa planta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista eléctrico tenía o tiene todavía fundamento. Yo pienso que sí, o sea, tanto lo tiene que por eso es que su entrada, antes de la entrada ya tuvo un efecto que fue dar una señal de precios en lo que eran en los contratos y en lo que es el precio del spot. Pero hubo una contratación de 400 y tantos megavatios que se pudo hacer a cerca de 8 centavos de dólar, porque ya la primera planta estaba casi disponible en ese momento. Y después de la entrada de la planta, pues no hay duda de que bajó el precio del mercado. Y eso va a tener un efecto sobre el resto del sistema. O sea, no solamente va a ser un beneficio para las empresas de distribución, que ya lo tienen, porque están teniendo un costo de abastecimiento mucho más bajo, sino que eso se puede traducir o se va a traducir en algún momento a lo que es la tarifa eléctrica. Nosotros como país, dentro del DR Castra, somos uno de los que tenemos los insumos energéticos de mayor precio, no costos, sino precio, tanto de la energía eléctrica como los combustibles, que es otro tema que espero que se le ponga caso en los próximos meses. Y si tenemos esos insumos tan precios elevados, pues evidentemente la forma de nosotros poder competir es muy precaria en el tema de que se planteaba inicialmente, que es la producción de bienes exportables. Pues por más que usted pague mal la mano de obra, o sea, pues llega un momento que usted no puede sacar producción a un costo competitivo, a un precio competitivo, con ese costo de la energía tan elevado. O sea, que lo tuvo. Con relación a lo que es la parte de emisiones y medio ambiente, lo que pasa es que hay que llevar a la verdadera magnitud del problema. Creo que se ha exagerado muchísimo con eso. Y evidentemente pienso que todos los medios de comunicación se han copado con el tema de medio ambiente de esa planta, pero con unas informaciones que no son las más exactas con relación a lo que es la condición de esa planta en términos de contaminación. Lo mismo pasa con el tema de la ceniza, que se habla de una ceniza tóxica, pero no se le ha hecho un análisis químico a la ceniza, lo que dicen eso. Y realmente hay muy poca, vamos a decir, opinión que contrarreste eso. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, no hay que estar hablando de manera subjetiva, sino tomar muestras de la ceniza y mandarle a hacer un análisis químico y ahí se acabó todo. El problema de si son tóxicas o no. El otro tema es qué se puede hacer. Y ese análisis no se ha hecho, ingeniero. El Ese análisis análisis de la... no lo han hecho, la gente que habla mucho de que eso es tóxico, pero evidentemente que siempre se hace. De hecho, todos los análisis de la ceniza de las otras plantas de carbón, yo los tengo disponibles, nadie lo ha querido ver, incluso esa misma persona no lo han querido ver porque le interesa tal vez mantener la opinión pública sobre el tema de cenizas tóxicas. Bueno, habría que ver cuáles son los elementos químicos que son realmente tóxicos, porque el silicio, ni el aluminio, ni el potasio, ni el titanio, incluso que hay titanio, un poco de titanio, ninguno de esos elementos son tóxicos en sí, y se puede usar para la producción de cemento, se puede usar para la producción de hormigón, o se puede usar mezclando la ceniza directamente en la mezcla que se va a hacer para las construcciones. Pero lo que se acostumbra a hacer más es usarla en la industria cementera
y en las hormigoneras. O sea, y con la cantidad de cemento que se produce normalmente en la República Dominicana, no en la época del COVID, evidentemente que no hay excedentes de ceniza que se queden en el depósito. El depósito sería solamente un depósito transitorio, pero el problema de la ceniza tal vez es el que más hay que prestarle atención de todo lo que se ha estado mencionando en términos de lo que es medio ambiente. Otros temas colaterales, tal vez en la parte marino-costera, que como se hizo un rompeola y un muelle de 1 kilómetro, 1.6 kilómetros, un muelle bastante largo. Entonces hay que ver todo el efecto que eso causa con la parte de lo que es la pesca en la zona y si hay comunidades cercanas ahí. Pero tengo entendido que el carbón se traslada también bajo una protección, cubierto, ¿no? No es el carbón en sí, sino simplemente, usted al hacer un rompeolas, hay una corriente que va de este a oeste que se altera, y entonces eso altera los cardúmenes de peces y demás en esa zona, y bueno, eso hay que analizarlo. Y después, donde está el depósito de ceniza, eso hay que tratar de mantener siempre el manejo del depósito, de acuerdo a cómo está normado. Eso está normado internacionalmente. Pero tiene solución, o sea, la parte de lo que son posibles impactos ambientales, todos tienen solución. Más en esta planta que tiene unos niveles de emisión que no son tan elevados para lo que es la realidad dominicana. Bien, vamos a escuchar ahora a los economistas desde el punto de vista económico y qué papel va a jugar en la economía. Si el abaratamiento de la energía eléctrica va a descender como se espera, ¿qué efecto tendrá eso en los niveles de competitividad de la República Dominicana en los mercados internacionales? Porque hay temores de que debido al costo de nuestros bienes y servicios podamos perder en un futuro nichos de mercados que ya hemos conquistado con mucho esfuerzo. Señor Espinal. Señor Espinal, por favor. Mira, Miguel, el desarrollo tiene externalidades negativas desde el punto de vista económico. Las plantas de carbón evidentemente tienen externalidades negativas, pero el país necesitaba una matriz de producción energética más barata. Podía optar por plantas de gas, pero el gas no tiene el suministro que tiene el carbón. El gas es un producto más volátil y nosotros no podíamos seguir con una matriz energética fundamentada en derivados del petróleo directamente con la volatilidad que tienen los precios del petróleo. Entonces, estos proyectos vienen desde principios del siglo XXI. Los planes de establecer plantas de carbón, no los 700 y tantos megavatios de Punta Catalina, sino 1500 megavatios, con varias plantas de carbón de 500 megavatios. Esos proyectos obligaban al Estado Dominicano a iniciar la construcción o concederla a través del sector privado. No prosperaron las vías del sector privado y el Estado hizo la inversión. El cuestionamiento de la inversión tiene un costo político. Pero el tema medioambiental, como decía Moreno, nosotros en INTEC fuimos a ver Punta Catalina durante el proceso de construcción, fuimos con un equipo medioambiental, un equipo de ingenieros eléctricos y vimos todo el proyecto. Y la verdad es que es la obra más grande de la República Dominicana, yo creo que de la historia de la República Dominicana, por la magnitud de la obra y por el efecto económico que va a generar. ¿Por qué? Porque el subsidio eléctrico del país representa aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales y evidentemente la baja del costo de la energía va a disminuir el subsidio y también va a permitir que las distribuidoras puedan ser más eficientes en el cobro de la energía. Ahora, deberíamos tener otras plantas de carbón y deberíamos tener otras plantas de energía
renovable, porque evidentemente el costo de la energía todavía debería seguir bajando. Ahora, se critica el hecho de que muchos países desarrollados están utilizando otro tipo de energía no de carbón. Pero Inglaterra y los Estados Unidos, en su primera etapa de desarrollo industrial, se industrializaron en base a plantas de carbón. China, como decía Moreno, Vietnam y los países como la India han estado buscando competitividad en los mercados internacionales con bajos costos de energía. Y el petróleo no los proporciona. La matriz petrolera depende de unos precios que controla la OPEP. El carbón es mucho más estable en su política internacional de precios. Entonces, obviamente, planes de desarrollo de largo plazo se fundamentan de una manera más sólida cuando tú estás generando a través de que el costo de Punta Catalina, ese es un tema que está sobre la mesa y eso tendrá que ser dilucidado posteriormente a través de mecanismos que pueda tener el Estado. Ya se han hecho valoraciones, se han contratado empresas internacionales para establecer el valor real de la empresa, pero lo cierto es que económicamente tener en el país una matriz mucho más diversificada, sobre todo porque la ley eléctrica vigente favorece que por medio de lo que llamamos los economistas una teoría de juegos, los actores principales se pongan de acuerdo para obtener la mayor rentabilidad en la entrada y salida de plantas. Ahora Punta Catalina es otro actor y eso rompe el juego de los generadores para entrar o salir del sistema según conveniencias de precios. Y eso hay que también entenderlo de una manera muy explícita. Aunque no se habla mucho de eso, en todo el tema de la generación hay unas ciertas connivencias en la entrada y salida de plantas por el beneficio marginal que esto representa para los generadores. Claro, porque como las empresas, las generadoras entraban por mérito, al final, aunque entraban las más baratas al principio, el precio final imponía la más cara. Por supuesto, por supuesto. Entonces era un juego donde el Estado no tenía una participación eficiente porque no podía establecer, romper ese juego de los actores que en economía se conoce, en microeconomía como teoría de juegos, donde se ponen de acuerdo, ¿no?, los oligopolios para obtener ganancias del mercado. ¿No? Y cuando necesitaban aumentar el precio del combustible, ponían las plantas buenas en reparación. Y era curioso que las plantas más modernas estaban prácticamente continuamente en reparación. ¿No es cierto, señora Martínez? Sí, Su opinión. sí, mire, para hacer de Punta Catalina, Punta Catalina viene también a resolver otro problema que no se ha tocado, que es el tema de la competitividad de las empresas. Obviamente, para que nuestras empresas sean competitivas, competir sobre todo en mercados internacionales, hay que bajar costos. El costo de la energía eléctrica es muy alta. Nosotros creemos que esa es una parte que viene a resolver Punta Catalina, no solamente el costo, sino también la perspectiva, si se resuelven obviamente otros problemas que están todavía en camino, como el tema del suministro, el tema de las redes eléctricas y los problemas que generan esos tipos de apagones. Entonces vamos a tener una energía más estable, es lo que se espera. Ahorita Miguel hacía una pregunta, si políticamente, económicamente y medioambientalmente era factible. Desde el punto de vista económico, yo creo que es poco lo que se pueda objetar. Ahí lo han explicado muy bien nuestros distinguidos académicos. Y desde el punto de vista medioambiental, donde está el maestro José Moreno, yo creo que nosotros tenemos poco que decir, ¿verdad? Es una persona que ha hecho todos sus estudios. Él dice que por lo menos eso está controlado. Tiene algo positivo y es que la planta tiene capacidad de hacerle todavía mejoras desde el punto de vista medioambiental, está preparada con esos fines para seguírsele trabajando. Y desde el punto de vista político, que eso es una parte que quedó medio en el aire, Punta Catalina hubiese sido un éxito desde el punto de vista político para el gobierno si se hubiese podido ingresar en el calendario que el gobierno lo tenía.
porque se supone que en los próximos meses ya deben de comenzarse a ver las reducciones en la tarifa eléctrica, se supone, y se supone que con una serie de medidas que se están tomando el servicio debe ser más eficiente, con estas medidas que están también anunciándose de eficientizar el tema de las EDE, de ver si se juntan en una especie de un solo grupo las hidroeléctricas conjuntamente con Punta Catalina, toda esa serie de elementos que manda la misma Estrategia Nacional de Desarrollo y que manda el Pacto Eléctrico de eficientización del área, se supone que debe dar resultados, qué sé yo, a 8 meses, un año. Si es así desde el punto de vista político, hubiese sido interesante. Bien, pero, nos quedan 3 minutos nada más de programa. sí. Y yo tengo una última pregunta que ha sido uno de los objetos a través del cual se ha criticado más la empresa. El costo de fabricación de esa empresa. ¿Se justifica de todos los puntos de vista de la economía? ¿Esa planta fue realmente sobrevalorada o está sobrevalorada, como dicen los opositores de la misma, o realmente se hizo al costo que una planta de ese género cuesta? Señor Moreno, 1 minuto a cada uno, por favor. Mire, evidentemente ese es el punto más discutible de esa central y de hecho, desde el principio, de una evaluación que hicimos en la universidad, se dijo que estaba sobrevalorada. Ahora, no es la sobrevaloración que se ha estado utilizando desde el punto de vista político. Sí, por eso lo que nosotros recomendamos es que se realice una auditoría técnico-financiera de lo que es la parte de la inversión que se ha hecho pero normalmente una planta de ese tipo no debió costar, o sea, ya lo que el EPC que tenían, que era 2.945 millones, era suficiente para construir esa planta, con todo lo que está supuesto haberse hecho ahí, que es una planta de muy buena calidad en cuanto desde el punto de vista técnico. O sea, ese es el punto más discutible de la central. Después todos son positivos para mí, lo demás. Muchas gracias, señor Espinal. Evidentemente hay referencias de plantas similares a costos inferiores al costo que ha tenido Punta Catalina. Y eso está sobre la mesa, es transparente. No es la primera planta de esa naturaleza que se construye, evidentemente, y además por todos los antecedentes del tema Odebrecht, es evidente que tienen que haber algunos sobrecostos ocultos. Pero eso tendrá que el nuevo gobierno, que va a ser el beneficiario de los aspectos positivos. Fíjate qué cosa curiosa, el próximo gobierno se va a beneficiar de los aspectos positivos, que es la operación de la planta, y no del costo que tuvo que pagar el gobierno anterior para ponerla en marcha. De modo que sí estimo que ha habido oportunidades de conseguir plantas a un precio más bajo, pero que ahora lo que importa es las reducciones de costos que esta planta le va a proporcionar a las distribuidoras para ser más eficientes. Sabe que no solamente de eso, Rafael, se va a beneficiar el nuevo gobierno, sino también que en materia de ese famoso subsidio anual que incluía parte de la construcción de la misma planta, el gobierno que entra se va a liberar también de esa parte, que esa es otra ventaja también, el subsidio que había estado siendo en gran medida con deuda para este año 2020, deudas globales, se va a bajar, eso es importante, pero si el costo no valió, yo creo que siempre nosotros necesitamos quienes nos vean, por eso yo creo mucho en los procesos de veeduría, no es lo que nosotros digamos, van a haber necesariamente, obviamente, por la magnitud de la obra, muchos procesos de veeduría sobre la misma y de auditoría. Lo que esperamos que esos procesos se hagan dentro de, igual que como se espera de la construcción de una obra así, que también los procesos se hagan dentro de esos mismos niveles de transparencia, donde se pueda visualizar que no hay un objetivo de cazar fantasmas, como decimos, sino de transparentar el costo real de la obra. Eso es lo único. Caballero, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad de debatir o de hablar sobre un tema
que ha sido tan polémico, tan controversial y sobre respecto del cual se han creado tantos fantasmas que realmente oscurecen el panorama eléctrico, el entendimiento del panorama eléctrico para aquellos que como yo y la mayoría del pueblo dominicano desconoce totalmente cómo funciona un sistema eléctrico eficiente. Gracias, les deseo un buen resto de la noche y a todos los amigos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta penúltima hora de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Bueno.